Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludamos la iniciativa de la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de la coordinadora residente en nuestro país y del propio Parlamento de organizar este conversatorio. Agradecemos la posibilidad de que nuestro colectivo pueda expresar sus puntos de vista en un tema que demanda seguir avanzando para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos y con las recomendaciones formuladas por los relatores especiales. Saludamos a los representantes de las otras organizaciones y obviamente cuentan con nuestro respaldo para seguir caminando este camino que a veces se transforma difícil y cuesta arriba, pero la vida exige seguir trabajando. Para todas y todos, este día es sumamente significativo. Hace 40 años, en una inmensa jornada histórica, el pueblo uruguayo, en forma mayoritaria y contundente, le decía no al proyecto constitucional de la dictadura, que pretendía eternizarse en el poder y abría las puertas a la esperanza, a la libertad, a la democracia, a esta democracia que nos costó sangre, sudor y lágrimas conquistar. Consideramos que fue a partir del año 2005 que Uruguay comenzó realmente a transitar el arduo y difícil camino de dar cumplimiento a las normas de derechos humanos que regulan el tránsito de dictaduras hacia la democracia en los diferentes aspectos, especialmente en materia reparatoria. Anteriormente, hubo experiencias e iniciativas valiosas y significativas por parte del primer gobierno del doctor Julio María Sanguinetti y luego, más adelante, por parte del doctor Jorge Valle. Aunque importantes y valiosas, fueron parciales, limitadas en algunos planos, sin abordar la globalidad de la problemática. Las normas de derechos humanos, surgidas como tales luego de la conmoción de la Segunda Guerra Mundial, del horror del Holocausto, son un logro inmenso de la humanidad. Son normas destinadas a proteger a los ciudadanos frente a los abusos de poder en que pueden incurrir los gobernantes, los funcionarios del Estado, especialmente aquellos que tienen la prerrogativa del uso de las armas. Los gobernantes deben respetar y asegurar el pleno goce de las libertades y de los derechos ciudadanos. Cuando por acción o por omisión incumplen con sus obligaciones, los estados tienen la obligación de investigar, esclarecer y sancionar esas graves violaciones a los derechos humanos y tienen también que resarcir a las víctimas por el daño, por el sufrimiento ocasionado por los proyectos de vida truncados. Además de asumir las responsabilidades en una ceremonia oficial y pública, deben proceder a reparar a las víctimas de manera integral, de acuerdo a la gravedad del daño, asegurando el acceso a la justicia, la atención en salud, proveer medios de subsistencia adecuados a la realidad del país y adoptar medidas de satisfacción y que ofrezcan garantías de no repetición. En ese sentido, la resolución 60/147 de las Naciones Unidas es el instrumento internacional de referencia. Es el que expone de manera homogénea y consistente el conjunto de principios y directrices para encauzar y orientar la labor de los estados y de los gobiernos a la hora de actuar. El mes pasado se cumplieron 14 años de la aprobación de la Ley 18.033. Sin duda, una de las leyes más significativas
que se aprobaron en Uruguay para hacer justicia con las víctimas del terrorismo de Estado en el sentido reparatorio. Fue durante el primer gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Su aprobación, con el respaldo de una gran mayoría parlamentaria, fue el resultado de una amplia y extensa movilización de nuestro colectivo, junto a otras organizaciones sindicales y de derechos humanos. Lograr la aprobación de la Ley 18.033 fue una gran conquista de nuestro colectivo, aún con las carencias e insuficiencias que se mantienen hasta el día de hoy. Al respecto, hay un pronunciamiento categórico de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo desde diciembre de 2012, que ha sido y continúa siendo ignorado. Está también lo expresado por el relator especial de las Naciones Unidas, Pablo de Greve, en el año 2014, y más recientemente del relator especial de las Naciones Unidas, Fabián Salvioli, que nos acompañó en la tarde de hoy. La principal observación que se ha formulado hasta el día de hoy es el hecho de que para percibir la pensión especial reparatoria, los beneficiarios deben renunciar a sus propias jubilaciones y pensiones. Este hecho violenta los estándares internacionales. Al reparar, como ya se ha dicho, el Estado no puede y no debe obligar a renunciar, en los hechos, a ningún derecho o beneficio ciudadano, como ocurre hasta el presente con las jubilaciones y las pensiones, incluso las de sobrevivencia, que son las que generan los cónyuges cuando fallecen. Desde la perspectiva de Crisol, que es la asociación de todas y de todos los expresos políticos, existe un segundo aspecto a resaltar que no ha sido contemplado con la debida atención que merece desde nuestro punto de vista. Las graves violaciones a los derechos humanos comenzaron mucho antes del 9 de febrero de 1973. Todas y todos lo sabemos en este país. En esa fecha, el 9 de febrero de 1973, los mandos del Ejército y de la Aviación se rebelaron ante el Poder Ejecutivo, pero las graves violaciones a los derechos humanos que la Ley 18.033 debe resarcir comenzaron desde el momento en que, mediante la declaración del estado de guerra interno, la Asamblea General otorgó potestades a la justicia militar para juzgar y condenar a los civiles. Consideramos como colectivo que todos aquellos ciudadanos que fueron detenidos y sometidos a tribunales militares, la justicia militar del estado de guerra interno de abril de 1972, todos, absolutamente todos, son para nosotros presos políticos y deben ser considerados como tales, resarcibles a los efectos de la ley y beneficiarios, por lo mismo del artículo 11. Es un tema controversial, lo sabemos, pero como colectivo al cual representamos no podemos silenciarlo. En tercer lugar, la pensión especial reparatoria del artículo 11 debe ser otorgada y concedida a todos los expresos políticos, sin exclusiones ni discriminaciones de ninguna clase, al margen de los ingresos que perciban por su trabajo. Consideramos también que hay que incluir a los hijos y adolescentes de la época, que eran familiares directos de los expresos políticos y que hasta el momento han sido ignorados en materia resarcitoria. Sobre este tema también ya hay un pronunciamiento de la Institución Nacional de Derechos Humanos que debería ser contemplado por las autoridades. En quinto lugar, deben ser eliminadas las inequidades que perjudican a los exiliados,
a los despedidos durante la huelga general de 1973, a los requeridos y a los clandestinos, aquellas personas que mantuvieron en el país bien en alto las banderas de la democracia. Por último, la reparación debe abordar también el adecuado acceso a la salud. Aunque la Ley 18.596 en su artículo 10 menciona la posibilidad de la libre opción en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud, los decretos emitidos hasta el momento han orientado el acceso solamente a los servicios de ASE. Para empeorar las cosas, las nuevas autoridades del Ministerio no han renovado el contrato que se tenía con la Cooperativa Asistencia Médica en Derechos Humanos, COSAMED, que era quien canalizaba la atención psiquiátrica y psicológica a las víctimas del terrorismo de Estado. Estimadas y estimados, enviar un proyecto de ley como las normas de derechos humanos reclaman para resarcir a todas las expresas y a todos los expresos políticos, a los exiliados y clandestinos, y también para modificar las leyes de los otros colectivos, es una potestad exclusiva constitucionalmente del señor presidente de la República. Públicamente lo exhortamos a hacerlo. La aprobación de una ley que subsane las carencias señaladas por la Institución Nacional de Derechos Humanos y los relatores especiales de las Naciones Unidas será un logro del país todo y una contribución muy significativa para dar cumplimiento efectivo a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Será un gran avance para el país y esperamos que lo haga a la mayor brevedad. Muchas gracias a todos.